Antes de empezar, déjame decirte algo. A veces, el silencio es el que dice las verdades más fuertes. A veces, una sonrisa esconde años de traición. Y a veces, una mujer llega a su límite de la forma más silenciosa que te puedas imaginar. ¿Qué pasa cuando la que lo dio todo decide recuperarlo todo? Quédate hasta el final y no olvides suscribirte y decirme desde dónde lo estás viendo en los comentarios. Dicen que no te das cuenta del momento en que algo termina, no cuando termina en silencio. No explota. Se desvanece. Un desvanecimiento suave, como el último destello de una vela antes de que la oscuridad lo envuelva todo. Así es como se sintió mi matrimonio. Una ceremonia de lenta extinción que duró 1 año. Me llamo Caroline Whittaker. Tengo años, soy madre de 2 hijos, y al menos legalmente, la esposa de un hombre al que apenas reconozco. Vivo en una modesta casa de estilo colonial en un tranquilo barrio residencial a las afueras de Charlotte, Carolina del Norte. El tipo de barrio con setos recortados como piezas de un rompecabezas y vecinos sonrientes a los que nunca llegas a conocer de verdad. Desde fuera, parecemos una familia perfecta. Pero la verdad está enterrada muy profundo bajo el silencio. Incluso yo he olvidado dónde empezó todo. Era la primera noche de las vacaciones de verano. Se suponía que íbamos a celebrar. La casa estaba llena del olor de mi pastel de carne casero. Incluso encendí velas, como solía hacer en los primeros años. Pero Richard apenas levantó la vista de su teléfono móvil. Y cuando finalmente lo hizo, dejó el tenedor, se limpió la boca y dijo con una sonrisa que no se correspondía con su tono: «Ya no eres divertida, Caroline. Ya ni siquiera sé con quién me casé». Lo dijo como si estuviera leyendo el parte meteorológico. Sin ira, sin pasión, solo con desinterés. Y lo peor de todo es que nuestros hijos adultos ni siquiera pestañearon. Daniel se rió con torpeza, con los ojos pegados a los resúmenes deportivos de su teléfono. Emily arqueó una ceja, dio un sorbo a su refresco y luego cambió de tema para hablar de su nueva profesora de pilates. Me senté en la cocina iluminada por las velas que había fregado hasta dejarla impecable y me di cuenta de que ya nadie me veía. No de verdad. Más tarde, esa noche, me tumbé en la cama mirando al techo mientras Richard roncaba a mi lado como si nada hubiera pasado. Mis pensamientos daban vueltas como una secadora en su último ciclo, ruidosos e inquietos. 30 años, 3 décadas. Había renunciado a mi carrera en diseño gráfico para criar a nuestros hijos, apoyar sus ambiciones, llevar la casa, y de alguna manera, convertirme en una sombra en mi propia vida. Solía traerme flores silvestres de la gasolinera cuando estábamos sin dinero y teníamos 22 años. Ahora apenas se acordaba de mi cumpleaños. Intenté poner excusas. Quizás estaba estresado. Quizás era yo la que había cambiado. Pero en el fondo, algo se sentía podrido, como una fruta que no quieres morder aunque por fuera parezca intacta. A la mañana siguiente se fue temprano a una reunión de trabajo. Pero vi el mensaje en su pantalla antes de que saliera de la habitación. El nombre de una mujer, un emoji de un corazón. No le confronté. Todavía no. Solo miré, observé, y cuanto más prestaba atención, más veía. La distancia, las mentiras, la forma en que se estremecía cuando le tocaba el brazo. Empecé a notar un perfume diferente en su cuello, a ver pendientes desconocidos en la colada, recibos de cenas caras a las que no me invitaba. No era tonta. Solo estaba cansada de fingir. Pero no era solo él. Eran todos. Mis propios hijos me trataban como si fuera papel pintado. Decorativa, callada, fácil de ignorar. Venían a casa cuando necesitaban dinero, consejo, o un hombro en el que llorar.
Pero ni una sola vez me preguntaron cómo estaba. Ni una sola vez, así que dejé de preguntar. Una noche, después de que todos se hubieran acostado, me quedé sola en la cocina. El único sonido era el zumbido del frigorífico. Me serví una copa de vino, abrí un viejo álbum de fotos y pasé las páginas. Allí estábamos, sonrientes, abrazados. Bebés recién nacidos, cumpleaños, viajes por carretera, toda esa vida, todos esos recuerdos. Pero detrás de cada foto veía el momento en que empezaba a desvanecerse. Esa noche tomé una decisión. Si nadie se daba cuenta de mi dolor, me aseguraría de que recordaran mi ausencia. No con violencia, ni con ira, sino con la fuerza tranquila de alguien que no tiene nada que perder. Porque a veces, cuando una mujer se rompe, no grita. Planifica, y yo acababa de empezar a planificar. No necesitaba confirmación. Ya lo sabía. Aún así, hay algo en la traición que quema de otra manera cuando la ves a todo color. Era un martes por la tarde cuando seguí mis instintos en lugar de ignorarlos. Richard había estado más cauteloso últimamente, o tal vez solo más distante. En cualquier caso, algo había cambiado. Se vestía sin mí más a menudo, llegaba tarde a casa, enviaba mensajes de texto en el garaje y de repente, su colonia olía demasiado fuerte, como si intentara ocultar algo. Así que hice lo que nunca pensé que haría. Miré en el bolsillo de su abrigo cuando se fue al trabajo. No en su teléfono, solo en su chaqueta. Me dije a mí misma que me sentiría mejor si no encontraba nada, pero allí estaba. Un recibo doblado de un hotel boutique en Asheville. 2 noches de estancia, una mejora de categoría y una botella de champán de cortesía. No había estado en Asheville en 5 años. La fecha del recibo era del fin de semana anterior. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo el recibo como si fuera un confesionario. No lloré. No grité. Solo lo miré y sentí que algo dentro de mí se endurecía. No se rompía, se endurecía. Ese fue el momento en que comencé a liberarme. Durante los días siguientes, presté más atención. Cuando se iba a trabajar, revisaba nuestro calendario compartido. No tenía citas. Cuando me decía que tenía una reunión fuera de la ciudad, seguía el historial del GPS de nuestro coche compartido, algo a lo que no me había fijado antes. No estaba en el trabajo. Había conducido 2 horas para reunirse con alguien. Y ni una sola vez llamó para ver cómo estaba. Ni una sola vez mintió de forma convincente. Ni siquiera lo intentó. Era como si me hubiera vuelto tan invisible que se hubiera olvidado de que yo aún podía verlo. Lo que más me dolió no fue la infidelidad. Fue la facilidad con la que me descartó, como si fuera un par de zapatillas viejas que podía reemplazar. Hubo un tiempo en el que no podía estar 1 hora en público sin cogerme de la mano. Ahora no podía mirarme a los ojos sin apartar la mirada para ocultar su culpa. Y mis hijos no se daban cuenta de nada. Intenté señalarles lo que estaba pasando. Emily puso los ojos en blanco y dijo: «Mamá, le das demasiadas vueltas a todo». Daniel me dijo que me relajara, que papá solo estaba estresado. Lo defendieron, me ignoraron, y fue en ese momento cuando me di cuenta de que estaba completamente sola en mi propia familia. Guardé todos los recibos que encontré, todas las fechas sospechosas. Hice copias de todo, no por ira, sino por necesidad. Recordé nuestro acuerdo prenupcial, el que Richard había insistido en firmar cuando nos casamos. En aquel momento me reí. «Tú eres el que no tiene nada», le dije. Pero lo firmé de todos modos. Lo que él no recordaba, o quizá nunca había leído, era la cláusula sobre la infidelidad. Si alguna vez me engañaba, yo me quedaría con todo. La casa, los ahorros, el coche. En aquel momento se rió, seguro de que nunca me engañaría. Nunca pensé que necesitaría esa cláusula hasta ahora.
Empecé a moverme por mi propia casa como un fantasma, documentando, grabando, observando. Dejé de hacer charla trivial. Dejé de prepararle sus platos favoritos. Me acostaba temprano y me levantaba antes que nadie. No estaba enfadada. Estaba concentrada. Él notó que algo había cambiado. Una noche me preguntó si estaba bien. Lo miré fijamente y con calma. Sonreí y mentí. Solo estoy cansada. Cansada era quedarse corto. Estaba agotada de dar tanto de mí misma durante tantos años, solo para ser apartada como si nunca hubiera importado. La mujer que una vez amó había sido sustituida en sus ojos por una desconocida. Una desconocida a la que no se había molestado en redescubrir. Pero esa desconocida estaba aprendiendo a reclamar. Y en el silencio de mi dolor, empecé a imaginar el momento en que finalmente dejaría de fingir. No en una escena ruidosa y dramática. No, de una forma que él nunca se esperaría. Porque los hombres como Richard nunca esperan que las personas tranquilas se marchen. Y desde luego, nunca imaginan que lo haremos con una sonrisa. Ocurrió en medio de un supermercado. Estaba de pie en el pasillo, mirando dos marcas de salsa para pasta, una en oferta y otra no. Y de repente pensé, ¿por qué sigo eligiendo en función de lo que le gusta a él? Él odiaba las setas, así que siempre evitaba las que tenían trocitos. Pero a mí me encantan las setas. Me gustan desde que tenía 12 años. Y, sin embargo, durante 30 años, había silenciado incluso mis papilas gustativas por él. Ese bote de salsa para pasta con setas fue a parar al carrito como una declaración de guerra, pequeño, invisible para el mundo. Pero para mí fue la primera rebelión abierta. Esa noche lo serví con pan de ajo y esperé. Richard entró, se aflojó la corbata, se sentó frente a mí sin decir nada, dio un bocado y se detuvo a mitad de masticar. «Sabes que no me gustan las setas». Sonreí. «Lo sé». Me miró, confundido, pero no dijo nada más. Lo observé comer cada bocado. Ya. Había empezado a buscar vuelos. Baratos, solo de ida. Elegí Cartagena por una razón. Era precioso en las postales, lo suficientemente lejos como para que el viaje de vuelta fuera difícil, y lo suficientemente exótico como para parecer el tipo de viaje espiritual que un hombre como Richard creería que se merecía. Unos días más tarde, durante el desayuno, le planteé la idea. He estado pensando, empecé mientras untaba mantequilla en una tostada que ni siquiera quería. Quizá deberíamos tomarnos un tiempo. Solo un poco de espacio para pensar. Dijiste que las cosas no iban bien. Quizá un tiempo a solas nos ayudaría. No levantó la vista del teléfono. ¿Como un descanso? Asentí. Podrías irte a algún sitio. A despejar la mente. Yo me quedaré aquí. Para pensar las cosas con calma. Parpadeó. ¿No te importaría? Por supuesto. Respondí con delicadeza. Quiero que vuelvas a ser feliz. Sus ojos se iluminaron como no lo había visto en años. No por mí, sino por la idea de escapar. No hizo muchas preguntas. Eso es lo que tienen los hombres que ya han pasado página. No sospechan cuando empiezas a apartarte. Creen que han ganado. Agoté mi tarjeta de crédito y le compré el billete de ida más barato que encontré. Cartagena, Colombia. A mitad de semana, al mediodía, sin seguro. Imprimí un itinerario falso, hoteles que no existían, excursiones que nunca reservé. Le dije que lo había organizado como un regalo, que se merecía algo bonito por una vez. Se iluminó como un niño con un juguete nuevo. Lo que no le dije, lo que no quería decir, era que sabía que se la llevaba con él. Había visto su foto una vez por casualidad. Una mujer quizá 10 años más joven que yo. Toda tacones, con mechas en el pelo, labios demasiado brillantes y una risa que parecía fingida.
No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaban juntos. Pero ya no me importaba. Que se fuera con él. Que lo viera roncar, mentir, desaparecer en su teléfono en mitad de la cena. Que vea cómo el encanto se convierte en condescendencia al cabo de 6 meses. Que vea al hombre que se esconde detrás de la fachada. Que se quede atrapada en un país extranjero con el verdadero Richard. Y mientras ellos hacían las maletas y contaban los días, yo sonreía en silencio, interpretando el papel de la esposa perfecta. ¿Estás segura?, me preguntó la noche antes de marcharse. Me siento un poco culpable por irme sin ti. Le toqué la mano. Quiero esto para ti. De verdad. Aquella noche no dormí. No por culpa, sino por la adrenalina. Nunca había hecho nada tan calculado, tan preciso, y sabía que no había vuelta atrás. A la mañana siguiente lo llevé al aeropuerto. Me besó en la mejilla y me prometió que volvería con respuestas. Sonreí y le dije adiós con la mano mientras pasaba por el control de seguridad. Luego apagué el teléfono, no solo el modo avión. Apagado, tarjetas SIM sacadas, todos los contactos bloqueados, correos electrónicos reenviados a una nueva dirección. Era como sacar un fantasma de una casa encantada. Y, por primera vez en décadas, sentí que respiraba aire que no había pasado por los pulmones de otra persona. La casa estaba en silencio cuando volví. No se oía el ruido de la televisión, ni portazos, ni comentarios pasivo-agresivos desde el otro lado de la habitación, solo silencio. No era un silencio solitario, sino un silencio libre. Preparé un té y me senté en el porche trasero mientras el sol se elevaba entre los árboles. Richard estaba en un avión, persiguiendo la libertad, y no tenía ni idea de que estaba volando directamente hacia una trampa que él mismo había tendido. Que comience el juego. Hay algo profundamente satisfactorio en saber exactamente lo que va a pasar, y ver cómo alguien cae directamente en la trampa, sin tener ni idea. Richard me envió un mensaje durante la escala, algo insulso como: «Ya casi estoy. Gracias otra vez, cariño. Te quiero». Esa palabra me revolvió el estómago. No le respondí. Me lo imaginé mirando el teléfono una y otra vez, preguntándose si el wifi funcionaba bien. Para cuando aterrizó en Cardana, me había servido una copa de vino. Había levantado los pies y había desconectado todos los medios por los que podía contactar conmigo. Él aún no lo sabía, pero su viaje ya había comenzado a desmoronarse. Yo podía verlo todo desarrollarse. Caminando por la aduana, con su habitual arrogancia, bajo el sol que golpeaba la camisa de alta gama que se había puesto para viajar. Probablemente pensando en lo espontáneo y emocionante que le hacía sentir este viaje, como si fuera un hombre lleno de vida, y no un ejecutivo envejecido que engañaba a su mujer. Pero Cartagena no le esperaba con los brazos abiertos. Me aseguré de ello. No había reserva de hotel, ni excursiones turísticas, ni servicio de coche privado, ni paquete de spa. Todo lo que había reservado era una fachada, un mosaico de confirmaciones falsas y números de teléfono que no funcionaban. Una ilusión hermosa y bien elaborada que se derrumbaría en cuanto él intentara apoyarse en ella. No llamó de inmediato, probablemente demasiado avergonzado para admitir que no había llegado nada. O tal vez todavía pensaba que era un error. Quizás pensaba que había reservado algo mal o que había leído mal los correos electrónicos. Pero al segundo día, los mensajes empezaron a llegar más rápido. Hola, creo que hay un problema con la reserva del hotel. Caroline, ¿puedes comprobar el correo electrónico de confirmación? Dicen que no nos tienen registrados. La empresa de excursiones no ha aparecido. ¿Puedes llamar desde allí? Leí todos los mensajes. Observé cómo aparecían los puntos mientras escribía, hacía una pausa y borraba.
Aún no lo había bloqueado. Quería que sintiera la demora. La distancia invisible crecía con cada intento sin respuesta. Al tercer día, los mensajes se volvieron más tajantes. Caroline, esto no es gracioso. ¿Dónde demonios estás? Estoy aquí atrapado. ¿De verdad no vas a responderme? Y entonces llegó el momento que había estado esperando. El nombre. Lo incluyó accidentalmente en un mensaje que iba dirigido a mí. Maya está muy enfadada. Cree que le he mentido. ¿De verdad estás haciendo esto? Maya. Ese era su nombre, y ella estaba allí con él. Probablemente de pie detrás de él mientras escribía los mensajes con los pulgares, tratando de controlar una situación que se le estaba escapando de las manos. Me imaginé su cara cuando se dio cuenta de que no tenían dónde quedarse, que el hotel no existía, que su escapada romántica se había convertido en una pesadilla logística. Imaginaba las miradas que se intercambiaban, la culpa empezando a florecer, las grietas ensanchándose. Él pensaba que estaba escapando del tedio del matrimonio. En cambio, yo le había dado algo que nunca olvidaría. Bloqueé su número esa noche. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de un amigo común, Greg, un antiguo compañero de trabajo de Richards. El asunto decía, ¿puedes ayudarle? No lo abrí. Que se las apañaran ellos. Mientras tanto, hice una maleta y llamé a un taxi. Mi crucero me esperaba, un viaje de lujo de 7 días por el Caribe, con todo incluido, solo para adultos, con un programa completo de yoga al amanecer y jazz al atardecer. Lo había reservado meses atrás, un plan B tranquilo, un lugar al que ir cuando se desatara la trampa. Y en el momento en que subí al barco, el peso de los años se me quitó de encima como un abrigo viejo y pesado. Ya no era la mujer que esperaba en casa. Era la mujer que se marchaba por decisión propia, con su propio nombre, su propia mente y su propia paz. Contemplé cómo la costa desaparecía desde la cubierta y pensé en Richard. ¿Cómo estaría sudando en ese hostal barato que le había encontrado en TripAdvisor? ¿Cómo estaría Maya, entrando en pánico al darse cuenta de que había atado sus sueños a un hombre que ni siquiera podía pagarse unas vacaciones sin la tarjeta de crédito de otra persona? Que se retuerza. Que aprenda. Que vea lo que pasa cuando la mujer a la que has dejado de lado deja de jugar. Y, por primera vez en años, me reí. No porque fuera gracioso, sino porque por fin podía hacerlo. No sé cuánto tiempo duró antes de que todo empezara a desmoronarse. ¿3 días? ¿4? Por lo que finalmente pude reconstruir, no tardó mucho en que el calor, la confusión y el peso de las consecuencias recayeran directamente sobre los hombros de Richard, o tal vez sí. El último mensaje que leí antes de bloquear su número era mitad pánico, mitad súplica. Decía que estaban intentando arreglárselas en un pequeño hostal a unos kilómetros del centro, y que no era lo ideal. Yo misma había buscado el albergue. Tenía 2 estrellas, no tenía aire acondicionado, y varias reseñas mencionaban una ducha rota y el ruido del tráfico por la noche. Él no mencionó esa parte, por supuesto, pero yo me la imaginaba perfectamente. Sin desayunos de lujo, sin vistas al mar, sin noches empapadas de champán, solo 2 personas sudando en una habitación sin ventanas, cada una culpando a la otra más con cada hora que pasaba. Y mientras Richard y Maya luchaban por entender lo que había pasado, yo pedí una segunda mimosa en la terraza de la piscina y contemplé el océano brillar como diamantes a mi alrededor. No pensaba en venganza. Esto no era venganza. Era educación. Era experiencia. Era la lección que nadie pensó que sería lo suficientemente valiente como para enseñar. Algunas personas piensan que el sufrimiento es gritar, dar portazos, prender fuego a cosas. El mío era el silencio.
El cuarto día del crucero, justo antes de la cena, oí a un hombre en la cubierta detrás de mí discutiendo en español por su teléfono móvil. Su voz se elevaba, emocionada y aguda. Y aunque no lo entendí todo, una palabra me llamó claramente la atención. Gringa, mujer blanca. Me hizo preguntarme si Maya ya se había ido. Y más tarde esa noche, descubrí que sí. La noticia me llegó de una fuente inesperada. Mi hija Emily me envió un mensaje mientras estaba a mitad de un risotto de marisco en el comedor formal. Papá ha estado intentando localizarte. Algo sobre que se ha quedado tirado. ¿De verdad le has enviado a Colombia? Dejé el mensaje sin responder durante un rato. Luego le escribí que pensaba que un descanso le vendría bien. Tu respuesta no tardó en llegar. Mamá, dice que ella lo ha dejado. No tiene dinero. Dice que está durmiendo en un sitio horrible. Tienes que hablar con él, al menos. En ese momento supe que Maya había roto con él. Y lo sentí. La cruel y silenciosa satisfacción de que finalmente se hiciera justicia. Nunca le pregunté por qué lo había dejado. No me importaba. Quizás lo vio suplicando dinero a sus amigos por WhatsApp. Quizás él le gritó demasiadas veces. Quizás ella se dio cuenta de que la emoción se desvanece más rápido cuando estás rodeado de incomodidad. Fuera lo que fuera, ella se había ido. Y Richard estaba abandonado, humillado, sin dinero y solo. Terminé mi cena, pedí postre y envié un último mensaje antes de apagar el teléfono. Él hizo el viaje que quería. Yo solo le ayudé a hacer las maletas. Al día siguiente, el barco atracó en una isla privada. Nadé por primera vez en años, dejando que el agua salada empapara mi pelo, mi piel, mi ropa. Floté boca arriba, mirando al cielo con nada más que el viento y las nubes sobre mí. Y lo único en lo que podía pensar era que por fin me había liberado de él. Pero aún no había terminado. Porque cuando volviera, si es que volvía, aprendería la última parte de esta lección. Y le dolería aún más que dormir en un catre hostil infestado de cucarachas. Llegaría envuelto en cartón, en la entrada de una casa, bajo un cielo al que no le importa quién fuiste. Y yo no estaría allí para suavizar el golpe. El océano tiene una forma de limpiarlo todo. No solo la piel, sino también el alma. Esa semana en el mar fue más que unas vacaciones. Fue una resurrección. Cada mañana me despertaba con el sol entrando por las ventanas del balcón de mi camarote, besada por la brisa salada y el sonido lejano de las olas rompiendo contra el casco. Dejé de poner el despertador. Dejé de preocuparme por los correos electrónicos. Dejé de preguntarme qué estaría haciendo Richard, si estaría incómodo en su litera o si Maya realmente lo había dejado o solo lo había amenazado con hacerlo. No necesitaba saberlo porque por fin vivía en un mundo en el que sus acciones ya no dictaban la temperatura de mi día. La primera vez que alguien en el barco me llamó, señora, no me inmuté. Normalmente me hacía sentir vieja, despreciada. Pero esta vez lo llevé como una armadura. Ya no me encogía bajo el peso del tiempo. Me expandía, me estiraba hacia un espacio que había olvidado que era mío. En el salón de la cubierta abierta, conocí a otras mujeres, todas mayores que yo, algunas divorciadas, otras viudas, todas cansadas de llevar el peso invisible de las expectativas de los demás. Compartimos bebidas y risas, intercambiando historias que eran a la vez desgarradoras y sanadoras. Estaba Margaret, de Chicago, que dejó a su marido después de años cuando encontró un segundo teléfono escondido en el armario. Janine, de Oregón, cuya hija dejó de hablarle cuando se negó a avalar otra tarjeta de crédito. Teresa,
Una enfermera jubilada que se había apuntado al crucero sola tras la muerte de su marido y había descubierto que se quería más a sí misma que cuando él estaba vivo. No les conté todo, pero les conté lo suficiente. Y cuando lo hice, ninguna se quedó boquiabierta. Ninguna me juzgó. Simplemente asintieron, dieron un sorbo a sus bebidas y dijeron: «Me alegro por ti». Una tarde, me senté sola en la terraza, con mi cuaderno en la mano, e hice una lista titulada «Cosas que había olvidado que me gustaban». Dibujar, las mañanas sin caos, cocinar por placer, no por elogios, caminar descalza sobre el suelo frío, el jazz por la noche, las setas en la pizza. Nadie le pregunta nunca a una mujer qué es lo que echa de menos de sí misma. Solo le preguntan qué es lo que echa de menos de su marido. Pero yo no echaba de menos a Richard. Echaba de menos a la mujer que solía ser, antes de pasar décadas transformándome en lo que todos los demás necesitaban. Empecé a imaginar una nueva vida, no una fantasía, no una reinvención drástica, solo una versión más tranquila y con los pies en la tierra de mí misma. Una que no se disculpara por ocupar espacio. Una que no se encogiera cuando la gente la mirara con decepción. Una que supiera exactamente cuál era su lugar. El crucero atracó en Miami un domingo. Bajé del barco con la piel bronceada, 2 libros nuevos en el bolso y sin planes de volver a ser la persona que esperaba junto al teléfono. En casa, el silencio era diferente. No era vacío. Era mío. Preparé café a media tarde y puse discos antiguos en la cocina mientras deshacía las maletas. Abrí las ventanas y dejé que el aire fresco recorriera las habitaciones como si fuera un reinicio. Luego abrí el armario y empecé a guardar sus cosas, una caja tras otra, ordenadamente, sin rencor, sin lágrimas. Doblé sus camisas como había hecho cientos de veces antes. Solo que esta vez lo hacía por mí. El armario era mío otra vez. Limpié los armarios del baño, la estantería del garaje, los cajones de la mesilla. Al caer la noche, la casa ya no parecía el hogar que habíamos compartido. Parecía un lugar donde alguien había vivido alguna vez. Y mañana volvería del paraíso perdido, de la traición que se le había vuelto en contra, y descubriría lo que significa ser arrancado de una vida que nunca apreciaste. No estaba enfadada. Estaba preparada. Porque a veces el cierre no viene de la confrontación. Viene de una puerta cerrada, un garaje lleno de cajas y la tranquila certeza de que por fin eres libre. El timbre sonó una vez, solo un timbre. Estaba en la cocina, descalzo, bebiendo café negro. No me apresuré. Ni siquiera me inmuté. Caminé lentamente hacia la ventana delantera, corrí la cortina lo justo y allí estaba Richard. No se parecía en nada al hombre que se había marchado hacía 2 semanas. Llevaba la camisa arrugada y pegada al cuerpo por el sudor. Su pelo, siempre tan cuidadosamente peinado, estaba ahora lacio y grasiento. Y tenía unas ojeras tan profundas que parecían de décadas, no de días. Estaba de pie delante de una pila de cajas. 9. Todas ellas embaladas a mano, precintadas y claramente etiquetadas. Libros, ropa de invierno, trastos de la oficina. No era dramático. No era cruel. Era eficiente, práctico, definitivo. Volvió a llamar al timbre y luego llamó a la puerta. «Caroline», gritó. No respondí. Dio un paso atrás y miró la casa. Nuestra casa. La que había heredado de mis padres. La que él me convenció de refinanciar, pero de la que nunca quité su nombre. Se acercó de nuevo a la puerta y llamó con más fuerza. «Caroline, ¿qué demonios está pasando?» Caminé lentamente hacia la puerta, la abrí hasta la mitad y me quedé detrás de la mosquitera. No la abrí del todo. No salí, él parpadeó. «¿Has vaciado toda la casa?» «No», dije con calma.
Solo tu parte. Su rostro se sonrojó, con una mezcla de confusión e indignación. No puedes echarme así. Levanté una ceja, tal y como estipulaba el acuerdo prenupcial que él había insistido en firmar. Claro que puedo. Abrió la boca, pero no dijo nada. Sabía que tenía razón. Simplemente no esperaba que lo hiciera. Y esa era la cuestión, ¿no? Nunca esperaba que hiciera nada. No puedes hablar en serio, dijo, alzando la voz. Llevamos casados 30 años. Hace 30 años creía que eso significaba algo. Apretó los puños a los lados. Pude ver cómo la tensión se apoderaba de sus hombros. Lo perdí todo allí. Me enviaron a una maldita pesadilla. Maya se marchó en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Tuve que suplicarle dinero a Greg solo para volver a casa. No me acobardé. No me disculpé. Dijiste que ya no era graciosa. Te lo dije con voz tranquila. Así que te di una aventura. Me miró como si le hubiera abofeteado. No es justo, siseó. Esa palabra. Justo. Casi me echo a reír. Justo, repetí. Justo es que yo me quede en casa mientras tú juegas a las casitas con otra. Justo es que yo haya mantenido a esta familia durante décadas mientras tú me descartabas como si fuera una planta. No me hables de justicia, Richard. Abrió la boca y luego la cerró. Miré más allá de él, hacia las cajas. He pagado un camión de mudanzas. Llegará en 1 hora. No tienes por qué entrar. No puedes borrarme así. Salí de detrás de la pantalla, abrí la puerta, pero no le invité a entrar. Simplemente avancé hasta que quedamos cara a cara. No te estoy borrando, Richard. Solo te estoy poniendo donde perteneces. Fuera. Me miró fijamente, con algo quebrándose en sus ojos. La arrogancia había desaparecido. La suficiencia, la certeza, todo se disolvió bajo el calor del sol de Carolina por primera vez en mucho, mucho tiempo. Parecía pequeño, impotente, humano. Caminó lentamente hacia las cajas, tocó una de ellas y luego se sentó en el bordillo como alguien que acababa de darse cuenta de que, después de todo, el mundo no giraba a su alrededor. Cerré la puerta. No la cerré con llave de inmediato. Me quedé detrás y escuché el silencio. Y no sentí nada. Ni tristeza, ni culpa, ni triunfo, solo paz y el sonido de mi propia respiración. El tipo de silencio que solo se oye cuando por fin estás completamente solo, en el mejor sentido posible. No volvió al día siguiente ni al otro. Imagino que le costó encontrar un lugar donde ir. Los amigos no hacen cola para ofrecerte un sofá cuando te has construido una imagen de tenerlo todo. Y los amantes no suelen quedarse cuando la fantasía se desvanece y el hombre real que hay debajo se queda desamparado, sin dinero y con todas sus pertenencias en unas cajas en la entrada de una casa. Observé desde la ventana cómo llegaba el camión de mudanzas. Los dos jóvenes parecían confundidos al principio, quizá esperando que alguien más les recibiera, pero les entregué la lista, les señalé las cajas y les dije exactamente dónde dejarlas. Un trastero de alquiler a corto plazo a su nombre, con su número de la Seguridad Social, que aún recordaba después de 30 años de presentar juntos la declaración de la renta. No hicieron ninguna pregunta. No era necesario. Cuando se marcharon, me volví hacia la casa, mi casa, y cerré la puerta con una determinación que no sabía que ansiaba. Se había acabado, pero no para todos. Esa noche, apareció mi hija Emily. No llamó a la puerta, simplemente entró, como solía hacer cuando era pequeña. Sus tacones resonaron en el suelo de madera y se quedó en la puerta de la cocina con los brazos cruzados. ¿Qué le has hecho a papá? No levanté la vista del fregadero, donde estaba lavando un plato. No he hecho nada. Él se lo ha hecho a sí mismo. Vamos, mamá. Lo enviaste a Colombia y luego apagaste el teléfono. Eso no es normal.
Lo has humillado. Dejé el plato lentamente sobre la encimera. ¿Sabes lo que no es normal, Emily? Dormir junto a alguien durante 3 décadas y despertarte un día para oír que eres aburrida, que tu presencia no es suficiente, que te has vuelto invisible en tu propio matrimonio. Eso no es normal. Ella no reaccionó, solo se quedó mirándome. ¿Y sabes qué más? Continué. Te engañó con una mujer a la que se llevó de viaje y que yo pagué. Eso es lo que hizo tu padre. Abrió la boca y luego la cerró. No lo sabía. Por supuesto que no, porque Richard, con su dramática narración, probablemente se había dejado esa parte. Hace 15 años, añadí en voz baja. Lo hizo por primera vez con alguien a quien tú llamabas tía Diane. Emily abrió mucho los ojos. Lo descubrí. Me quedé por ti y por Daniel. No dije nada para que tu infancia no se desmoronara. ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque los niños no tienen que cargar con los pecados de sus padres. Y porque todavía creía que la gente podía cambiar. Pero él no cambió. Se sentó lentamente a la mesa de la cocina, pareciendo de repente una niña otra vez. Su apariencia dura se resquebrajó un poco. ¿Por qué ahora? Porque ya he terminado. Porque por fin me he elegido a mí misma. No habló durante mucho tiempo. Ninguno de los dos lo hizo. Y en ese silencio, algo cambió. Un peso pasó entre nosotros, pesado y crudo, pero ya no oculto. A la mañana siguiente, Daniel llamó. Su tono era más duro, más defensivo. Le avergonzaste, dijo. Está devastado. Está bien, dije. Hubo una pausa. No sabía que fuera tan grave. No quería. Le dije la misma verdad que le había dicho a Emily. Lo solté como una confesión largamente esperada. Y, por una vez, no hubo interrupciones, ni excusas, solo silencio al otro lado de la línea. No te pido que elijas bando, añadí. Pero no voy a disculparme por elegir el mío. Y eso fue todo. Ese fin de semana vendí uno de los coches, el suyo. El dinero fue directamente a una cuenta que abría mi nombre. Empecé a vaciar las cuentas conjuntas, a cambiar las pólizas de seguro, a actualizar los títulos. Cada pequeño paso era otro hilo que cortaba. No tenía prisa. Estaba recuperando lo mío. La gente cree que el divorcio es sinónimo de ira, gritos y salidas dramáticas. Pero a veces solo es una mujer con una lista, un bolígrafo y un corazón cansado de esperar a que alguien vea su valor. Y mientras estaba sentada en el porche trasero, tomando café mientras los pájaros volaban bajo entre los árboles, pensé. Nunca me he sentido tan invisible, y nunca he sido tan poderosa. Aparecieron juntos, Daniel y Emily, mis hijos, mi sangre. Se quedaron en el porche como un jurado llamado a emitir un veredicto. Ninguno de los dos parecía enfadado, pero tampoco amigable, solo confundidos, heridos, incómodos, como se siente la gente cuando algo en lo que creía se desmorona ante sus ojos. Abrí la puerta y esperé. Emily habló primero. Su voz era suave, como si no estuviera segura de si debía hablar. ¿Podemos hablar? Me hice a un lado. Se sentaron en la sala de estar donde una vez habían construido fuertes con los cojines del sofá, donde los había mecido para que se durmieran, donde las mañanas de Navidad estallaban en papel de regalo roto y risas. Ahora estaba en silencio, como si incluso los muebles supieran que algo había cambiado. Daniel se frotó las manos y miró fijamente la alfombra. Emily no me miraba a los ojos. Solo, comenzó él. No sabíamos lo mal que estaban las cosas. Asentí. Lo sé. ¿Por qué no dijiste nada? Preguntó Emily con la voz quebrada. ¿Por qué fingiste que todo iba bien? Porque es lo que me enseñaron a hacer, respondí en voz baja. Mantener unida a la familia. Proteger a tus hijos del dolor. Hacer que todo funcione. Me acerqué a la ventana y corrí un poco la cortina. Fuera,
El barrio estaba tranquilo, silencioso, normal. Entonces me volví y dije lo que nunca había dicho en voz alta a nadie. Sabía de la primera aventura de tu padre, hace 15 años. Ambos levantaron la vista a la vez. Fue con Dayan. ¿La recuerdas? La tía Dayan, como tú la llamabas. Emily dio un grito ahogado. Daniel me miró como si no entendiera las palabras. Lo descubrí por casualidad. Dejó abierto su correo electrónico. Había mensajes, fotos, un itinerario. Mamá, susurró Emily, tapándose la boca. Lo confronté. Lo negó. Luego lo admitió. Me suplicó, me prometió que había terminado. Que no había significado nada. Y yo le creí. ¿Por qué? Preguntó Daniel, casi enfadado. Porque los dos todavía estabais en el instituto. Porque acabábamos de refinanciar la casa. Porque la idea de estar sola me asustaba más que la traición. Finalmente me senté, con las rodillas temblando. No por el dolor, sino por haber revelado por fin la verdad después de tanto tiempo. Me quedé pensando que podía arreglarlo, que podía hacer que me volviera a querer. Que si le daba suficiente tiempo, apoyo y lealtad, valdría la pena. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero no lloré. Lo vi alejarse poco a poco hasta que no quedó nada del hombre con el que me casé. Solo un extraño que se aprovechaba de mi silencio. Los dos se quedaron en silencio, asimilando la situación. Lo siento, dije. No por lo que le hice a él, sino por lo que te oculté. Emily se secó los ojos. Daniel apartó la mirada. Luego, tras una pausa, Emily susurró. Deberías haberlo dejado entonces. Lo sé, respondí. Pero no estaba preparada. Daniel asintió lentamente. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿De verdad vas a divorciarte de él? Number, el acuerdo prenupcial se encargó de eso. Parecías sorprendido. Lo firmó hace 30 años. La infidelidad significaba que se quedaba sin nada. Él pensó que era una broma. Yo número. Ambos se recostaron en sus asientos, en silencio, y entonces Emily dijo algo que nunca esperé oír. Estoy orgullosa de ti. Lo dijo en voz baja, como un secreto que temía admitir, pero resonó como un trueno en mi corazón. Sonreí. Gracias. Simplemente la detuve. Ojalá lo hubiera visto antes. No quería que lo vieras. Quería que tuvieras una infancia feliz. Aunque me costara la mía, el silencio que siguió no fue pesado. Fue reverente. No se quedaron mucho tiempo. Se marcharon juntos, rozándose los brazos, caminando más despacio de lo habitual. Y cuando se cerró la puerta, me quedé en medio de la casa que una vez había albergado toda mi vida. Ahora albergaba algo nuevo, la verdad. Y por fin, no era la única que la llevaba. A la mañana siguiente, me quedé delante del espejo más tiempo de lo habitual. No porque estuviera buscando nuevas arrugas o preguntándome si se me veían las canas, sino porque, por primera vez en años, reconocí a la mujer que me miraba. Sus ojos no estaban cansados. Sus hombros no estaban encorvados. Había algo nuevo en su expresión, algo feroz. Había pasado la mayor parte de mi vida adulta mirando más allá de mí misma, a los niños, a Richard, a las listas de tareas pendientes y a los calendarios y citas con el dentista, a las necesidades de todos los demás. Ahora me miraba a mí misma. Saqué un cuaderno del cajón de la cocina donde solíamos guardar las listas de la compra y los cupones viejos. Lo abrí por una página en blanco y escribí 3 palabras en negrita en la parte superior. Empezar de nuevo ahora. Y debajo, hice una lista. Vender el todoterreno. Cerrar las cuentas conjuntas. Conseguir un apartado de correos. Reunirme con un agente inmobiliario. Encontrar un nuevo lugar. No demasiado grande, pero soleado. Empezar a dibujar de nuevo. Abrir esa tienda en Etsy de la que siempre hablaba. Cada línea era como una pala que desenterraba partes de mí que habían estado enterradas durante 30 años.
Llamé al banco, al abogado, al agente inmobiliario. Puse el todoterreno a la venta en internet, publiqué fotos limpias y limpié la guantera. Dentro había un permiso de aparcamiento a medio usar de uno de los viajes de negocios de Richard. Sonreí y lo tiré a la basura. Esa tarde visité la pequeña calle comercial del centro por la que pasaba todos los sábados, pero en la que nunca entraba porque Richard odiaba los precios de los pequeños comercios. Compré un bloc de dibujo encuadernado en cuero. Caro, lujoso. No pestañeé cuando me lo cobraron. En casa, abrí el bloc y dibujé por primera vez en años. No era perfecto. Mis manos estaban oxidadas, pero era mío. Un paisaje, sin terminar, pero abierto, libre, como yo. Cuando les dije a Emily y Daniel que iba a vender la casa, se quedaron atónitos. Pero es la casa en la que crecimos, dijo Daniel con los ojos muy abiertos. También es la casa donde morí. Poco a poco, les dije con suavidad. Es el momento. No discutieron. Me ayudaron a empaquetar el resto. Los buenos recuerdos, las reliquias familiares, los adornos navideños de los que no podía desprenderme. Doné los muebles viejos. Llamé al agente inmobiliario, la puse a la venta en una semana y, cuando llegaron las ofertas, acepté la de una pareja joven que estaba esperando un bebé. Que vuelva a ser un lugar lleno de alegría. Que albergara el comienzo de otra persona. Un miércoles firmé los papeles y cerré la puerta por última vez. Esa noche me mudé a un luminoso apartamento de 2 habitaciones a las afueras de la ciudad. Tenía un balcón con vistas a un parque, la luz entraba por la mañana a raudales por el suelo de madera, y había una pequeña habitación libre que convertí en estudio. No era una mansión. No era un símbolo de estatus. Era libertad. Mi teléfono vibró esa primera noche. Richard, por favor, habla conmigo. No respondí. Miré las estrellas desde mi nuevo balcón y susurré en la noche. Tuviste tu oportunidad. Porque la verdad era que había pasado años suplicando atención, afecto, amabilidad. Y ahora que me había ido, por fin me escuchaba. Pero yo no le hablaba a él. Me hablaba a mí misma. Y, por primera vez, me escuché. Estaba desempaquetando la última caja, la que decía, escritorio de Caroline, llena de viejos diarios, bolígrafos, clips y tarjetas de agradecimiento descoloridas, cuando oí llamar a la puerta. Fue un golpe suave, vacilante, diferente al que solía dar Richard, no cuando pensaba que era el dueño del espacio que había detrás de la puerta. Supe que era él incluso antes de mirar por la mirilla. Estaba allí de pie, con una camisa azul arrugada, sin nada en las manos. Sus manos estaban vacías. También lo estaba su rostro, despojado de arrogancia, encanto, todo lo que había utilizado como armadura. Caroline, dijo cuando abrí la puerta. No le he invitado a entrar. No se lo esperaba. He encontrado tu nueva casa, añadió, mirando el número de la puerta. Emily me lo ha dicho. Le pedí que no lo hiciera, pero pensó que quizá querrías escucharme. Me apoyé en el marco, con los brazos cruzados. No deberías haber venido. Lo sé. Parecía más pequeño que la última vez que lo vi, no en estatura, sino en presencia, como si el tiempo lo hubiera desgastado, como si el mundo finalmente lo hubiera alcanzado y comenzara a cobrarle sus deudas. Le pasé la mano por el cabello, que estaba más gris de lo que recordaba. Quería decir. Lo siento. Silencio. Era una cobarde egoísta, ciega y patética. Sin embargo, no dije nada. No veía lo que tenía. Y pensaba que podía reemplazar lo que había perdido con algo brillante y fácil. Pero la verdad es que nada de lo que había tenido con nadie se acercaba a lo que había arruinado contigo. Dejé que sus palabras resonaran. No me ablandé. No retrocedí, porque mientras él me destrozaba día a día,
yo me estaba reconstruyendo. Sé que no merezco nada de ti, continuó. Ni perdón, ni lástima, pero tenía que enfrentarme a ti. Necesitaba mirarte a los ojos y saber que me habías escuchado. Por fin hablé. Te fuiste hace mucho tiempo, Richard. Esto no tiene que ver con Cartagena, Maya o el hotel que no existía. Tiene que ver con todas las cenas en silencio, todos los momentos en los que me ignoraste, todas las veces que pasaste a mi lado como si fuera un mueble. Bajó la mirada. Lo sé, y te dejé hacerlo, continué. Dejé que me hicieras sentir pequeña. Dejé que me hicieras desaparecer. Empezó a hablar, pero le detuve, pero ya no. Salí al balcón y señalé la vista. Árboles, niños jugando en el parque, perros ladrando en la distancia. Ahora este es mi espacio. Mi vida, me miró. Me miró de verdad. Estás radiante, dijo. Asentí. Eso es lo que pasa cuando dejas de regar plantas muertas. Sonrió levemente. No era sarcástico. Era triste. Real. No tengo hogar, dijo en voz baja. Eso ya no es problema mío. Asintió con la cabeza y tragó saliva. Me voy. No lo detuve. Caminó lentamente por el pasillo, como si no supiera a dónde ir. Y tal vez no lo sabía. Cerré la puerta detrás de él. No hubo lágrimas, ni remordimientos, solo un silencio tranquilo y constante. El tipo de silencio que solo se produce cuando el pasado deja de llamar a la puerta. Hay mañanas en las que la luz entra en el punto justo. Y, por un segundo, todo se detiene. No hay teléfonos sonando, ni expectativas, ni tensión zumbando bajo la superficie de una mesa de desayuno demasiado tranquila. Solo la brisa, el calor y el aroma del café recién hecho que llega desde la cocina. Ahora vivo para esas mañanas. Sigo llamándome Caroline Whittaker, pero he cambiado en todo lo que importa. Después de que Richard se marchara de mi casa aquella noche, no volví a saber nada de él, al menos no directamente. Emily me dijo que se había quedado con un amigo de la universidad al otro lado de la ciudad, tratando de rehacer su vida. Daniel mencionó que había conseguido un trabajo a tiempo parcial como consultor para pequeñas empresas, pero ninguno de los dos me presionó. Ya no. Vieron las líneas en la arena. Vieron a la mujer en la que me había convertido. Y, lo que es más importante, lo respetaron. En los meses siguientes, vendí nuestras últimas posesiones, finalicé la separación de todos los vínculos legales y financieros, e invertí en algo que nunca pensé que volvería a tener, en mí misma. Abrí esta tienda online, Sketch and Soul. Es pequeña, pero es mía. La gente encarga copias de mis dibujos, paisajes, piezas abstractas que representan emociones, escenas de mi memoria. Cada una de ellas lleva consigo una parte del cambio silencioso y poderoso que me salvó. Y una vez a la semana doy clases de arte en el centro comunitario local. Acuden mujeres mayores, jóvenes, algunas con el corazón roto, otras simplemente cansadas, y nos sentamos en círculo, dibujando, sombreando, contando historias entre trazos de lápiz. No siempre hablamos de lo que hemos perdido, pero a veces la curación no es ruidosa. A veces es un silencio compartido entre personas que finalmente han decidido elegirse a sí mismas. Sigo paseando por el parque casi todas las mañanas. Hay un roble junto al camino con un banco debajo. Me siento allí con un termo de café y veo pasar a los corredores. Los niños se persiguen. Los perros ladran a las ardillas. Y el mundo sigue, más brillante, más limpio. Un día llegó una carta por correo. Escrita a mano. Sin remitente, pero reconocí la letra. Era breve. Caroline, espero que seas feliz. Espero que hayas encontrado la paz. Nunca supe realmente el daño que causé hasta que tuve que sentarme en silencio con ello. Y finalmente comprendo que el silencio que me diste fue más fuerte que cualquier cosa que pudieras haber dicho.
Lo siento por todo y gracias por liberarme, Richard. La doblé con cuidado y la guardé en la parte trasera de mi cuaderno de bocetos. No porque necesitara guardarla, sino porque era el último capítulo, el final de una historia que nunca había pedido escribir, pero que había escrito de todos modos. Una mujer no siempre obtiene justicia en los tribunales o con disculpas públicas. A veces la obtiene en la tranquila decisión de elegirse a sí misma después de décadas de ser el ancla de todos los demás. Y cuando finalmente se libera del peso que nunca debió llevar, ocurre algo extraordinario. Flota. Ahora estoy sentada en mi balcón, viendo cómo el sol se esconde detrás de los árboles, con el cuaderno de bocetos en el regazo y el lápiz en la mano, y por primera vez en mi vida no necesito que nadie me vea, porque me veo a mí misma y me encanta la vista. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.